Estás escuchando Táctica y Sistemas, un podcast de The Coach's Voice. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de The Coach's Voice en español. Los saluda Luis Fernando Restrepo. En nuestros espacios nos centramos en la figura de entrenadores que han dejado una importante huella en táctica en este mundo del fútbol. Y por eso en este programa hablaremos de uno que escribió un capítulo que mínimamente se podría calificar de histórico. Él es español, es Xabi Alonso, vasco para mejor señas, y quien con el Bayer Leverkusen consiguió por primera vez el título de la Bundesliga para ese club. Internacional como jugador en la selección de su país, con la que consiguió títulos de Europa y del mundo, y con clubes consiguió 2 Champions, una con el Liverpool y otra con el Real Madrid, además de títulos de ligas y copas con el conjunto albo de la capital española. Álvaro Romeo es periodista deportivo con énfasis en fútbol internacional, quien nos acompaña para adentrarnos y escudriñar la personalidad, formación y filosofía, además de los secretos de este joven entrenador que ha puesto todos los reflectores del mundo sobre él. Hola Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Luis Fernando, ¿qué tal? Es un placer estar contigo en el primer podcast de The Coach's Voice. Álvaro, hablemos de las influencias que dejaron varios de sus entrenadores, como por ejemplo Renaud Deneux en sus inicios. Bueno, Renaud Deneux fue uno de los primeros entrenadores que tuvo Xabi Alonso a nivel profesional. Antes había debutado en Primera División con Javier Clemente. Y yo creo que Xabi Alonso ya viene de una cultura. Su padre, Perico, fue futbolista. Seguro que en esa casa se hablaba mucho de fútbol. Xabi Alonso, Mikel Alonso, hermanos ambos a la postre, jugadores profesionales. Y también pasó por el Antiguoco en categorías inferiores, donde coincidió Xabi Alonso con Andoni Iraola y Mikel Arteta, otros 2 grandes entrenadores de éxito y mucha reputación. Con Reynald Denoué, yo creo que Xabi Alonso vivió su primera temporada guay en el fútbol, vamos a decirlo así, porque la Real Sociedad peleó la Liga hasta el final con Xabi Alonso como mediocentro. Un año antes había quedado 13ª con 47 puntos y llega Reynald Denoué a la Real y hace a este equipo un equipo dinámico, rápido, un equipo que jugaba con muchos centros laterales, con un delantero muy móvil como Nihat Kavechi y un 9 de toda la vida como Darko Kovačević. Pero mira, Luis Fer, es mejor que el propio Xabi Alonso nos cuente cómo fue esa Real Sociedad de Reynald Denoué. El técnico vasco lo hizo en exclusiva para nosotros en una entrevista a The Coach's Voice. Conectamos muy bien el grupo que estuvimos con un entrenador francés, Reynald Denoué, que nos hizo pues, salir un poquito de lo que era nuestra perspectiva habitual ahí en Guipúzcoa y el poder jugar de otra manera, ¿no? Con grandes jugadores, con Kovačević, con Nihat, con Karpin, jugadores de fuera que también nos daban ese input de competitividad que necesitábamos y casi lo conseguimos. Siempre digo que es la espina que tengo clavada, ¿no? El no poder conseguir un título, una liga con la Real, porque eso equivale a una Champions o un Mundial casi. Le quedará siempre la espina clavada de no haber podido ganar la liga con la Real Sociedad como jugador, pero al menos sí que la ha ganado como entrenador del Bayer Leverkusen. Mira, Reynald Denoué quedó tan prendado del Xabi Alonso jugador que cuando se retiró del fútbol Xabi Alonso escribió una carta en France Football que fue básicamente una carta de amor a Xabi Alonso y al pedazo de futbolista que había sido. Claro, pero luego comienza ese trasegar de Xavi por fuera incluso del fútbol español, aterriza en el Liverpool y llega de la mano de Benítez. Y después de un ganador serial como José Mourinho, al regresar al Real Madrid, también le dejaron una muy fuerte marca en su personalidad deportiva. Indudablemente. Y cuando cambió la Liga Española por el fútbol inglés, Xabi Alonso tuvo que adaptarse a un nuevo fútbol. Pero por fortuna para él, su entrenador en el Liverpool, Rafa Benítez, tenía las ideas muy claras. Rafa, he's always been very, very ambitious. Rafa Benítez siempre ha sido muy ambicioso. Él acababa de ganar la Liga y la Copa de la UEFA con el Valencia y las expectativas eran muy altas. Él sabía que tenía que desarrollar el equipo paso a paso y que no podía hacerlo solamente en un año.
Rafa era muy claro. Quería que yo jugara en el medio campo, que aportara control, que jugara al lado de Steve Gerrard y al lado de Didier Hamann para buscar mayor control, porque sabemos lo intensa y frenética que puede ser la Premier League, los balones largos, las segundas jugadas, e intentar adaptar mi estilo de juego a ese ritmo iba a ser el principal reto para mí. That was going to be the biggest challenge for me, for my game. Y la experiencia inglesa transmutó a Xabi Alonso. Jugó más de 200 partidos con la camiseta del Liverpool, entre ellos 2 finales de Liga de Campeones. Era el contrapunto a compañeros más dados al vértigo como Gerrard y Hamann, y en una cultura en la que su fútbol en el año 2004-2005 podía levantar sospechas, Xabi Alonso se supo adaptar. Ha trascendido años después una conversación que tuvo con Jamie Carragher, compañero del Liverpool, antes de la Eurocopa de 2008, en la que Jamie Carragher le decía a Xabi Alonso: no podéis ganar la Eurocopa porque you can't run, no sabéis correr, no podéis correr, refiriéndose al equipo de España. Y Xabi Alonso discrepaba, quiero decir, en ese vestuario del Liverpool ya se tenían esas conversaciones sobre cuánto hay que correr y cuánto hay que jugar. Y bueno, con Rafa Benítez, Xabi Alonso seguro que se llevó muchas cosas, como por ejemplo el estudio exhaustivo del rival, un método. Y luego con José Mourinho, bueno, pues coincidieron ahí un jugador que ya tenía todos los elementos para ser un mariscal de campo, con un entrenador como Mourinho que pedía equilibrio, pierna fuerte, que hizo de Xabi Alonso un centrocampista de quite, cuando Xabi Alonso en sus inicios era más un armador de juego. Y bueno, esas influencias de Benítez y de Mourinho evidentemente están en la manera de entrenar de Xabi Alonso. Tal vez entonces pasó, Álvaro, este Xabi Alonso de tener mucha adrenalina en el terreno de juego, de ser un jugador demasiado intenso, a ser más organizativo, a ver el fútbol desde atrás, de organizarlo más cuando se trataba de transiciones de ataque y de defensa. Sí, sin duda. Bueno, en ese Real Madrid hizo de todo un poco, realmente. Yo creo que ahí coincidió que Xabi Alonso estaba en la cúspide de su juego cuando empieza a ser entrenado por José Mourinho. Ese Madrid podía dominar y dominaba muchísimos partidos. De hecho, era un grandísimo equipo que marcaba muchos goles además. Y del mismo modo, con Mourinho hacía muy buenos contragolpes y Xabi Alonso era el primer lanzador, el primer futbolista al que le llegaba el balón para tirar la contra. Entonces yo creo que hay una conjunción de elementos, de conocimientos. Creo que Xabi Alonso llegó, como digo anteriormente, pues seguramente a un punto cumbre de su carrera, y además es que le tocó tener como entrenador a José Mourinho, que era un entrenador que siempre se imponía a sí mismo la máxima exigencia e imponía a sus jugadores también la máxima exigencia, ganar todos los partidos. Entonces yo creo que eso que vivió con Mourinho se lo llevó también, reitero una vez más, a su carrera como entrenador. El hecho de tener que ganar todos los días, porque igual en el Liverpool lo intentaron, pero no pasaba, pero en el Real Madrid sí sucedía, y seguramente Xabi Alonso aprendió también qué había que hacer, no solo en el campo, sino también en el vestuario todos los días para mantener una plantilla enchufada. Yo se venía con todo el crédito del mundo, ¿no? Había ganado el triplete con el Inter y para nosotros tener una referencia así en el banquillo de líder y de alguien en el que creíamos en lo que nos decía, pues era muy importante, ¿no? Y él consiguió muchas cosas, nos quedamos la pena de no ganar la Champions con él, pero bueno, llegamos a las 3 semifinales, ¿no? Que ahí ya son pequeños detalles, de un día bueno, un error que te permite estar en la final o te quedas atrás, ¿no? Perdimos los penaltis aquí contra el Bayern y eso fue una de las noches más dolorosas con el Madrid. Toda obra de arte necesita irse moldeando de a poco. Todo diamante se va puliendo paso a paso. Y esta carrera de Xabi Alonso pues recibió más influencia. Ya hablamos de grandes técnicos y también cayó bajo los mandatos de Guardiola, que le dejaron una gran enseñanza. En el Bayern jugaba la mayoría del tiempo de 6, yo solo junto a 2 centrocampistas ofensivos. En esa posición tienes que conectar bien con los centrales para dar una buena salida al juego desde atrás. Y también tienes que entender lo que pasa a tu alrededor. Aprendí un montón durante mis 3 años en el Bayern de Múnich. Tenía 32 años, había completado una buena parte de mi carrera como jugador, pero en esos 3 años aprendí muchísimo. Fue un buen ciclo ese último de Xabi Alonso, un jugador que ya evidentemente en los últimos 3 años de su carrera tenía que tirar mucho más de conocimiento que de físico, ¿no? Para dejar su impronta en los partidos. Fue una época en la que Pep Guardiola también estaba experimentando
y también estaba consolidando un modelo de juego que luego se llevó a Inglaterra, un modelo de juego en el que cerraba mucho las bandas y no permitía las transiciones, un modelo de juego en el que mandaba a uno de los laterales a efectuar las veces de pivote con el mediocentro. Y yo creo que ahí Xabi Alonso también aprendió, fue testigo privilegiado de esa modificación táctica que Pep Guardiola introdujo para conseguir ganar la Bundesliga. Entonces yo creo que ahí Xabi Alonso con Guardiola pues seguramente hizo el máster final. Si la carrera de Xabi Alonso fue una preparación para ser entrenador, empezó con un entrenador de vértigo como Reinald Denoué, pasó por un entrenador metódico como Benítez, por un, como tú has dicho, Luis Fernando, un ganador en serie como José Mourinho, y al final terminó con un obseso del fútbol como Pep Guardiola, que cada año o cada dos trata de hacer una modificación táctica que saque de sus casillas a los rivales, o mejor dicho, que descoloque a los rivales. Tú que conoces también el fútbol español y ya para terminar, Álvaro, ¿crees que tanta influencia internacional de Xabi Alonso, ganando incluso su primer título de Bundesliga por fuera de España, obviamente en el fútbol alemán, le puede abrir una plataforma para que dirija en España o tal vez será antes algo en contra que le podría pesar en una adaptación de nuevo a la liga? No, yo creo que Xabi Alonso es muy listo, ha sido muy listo y además es una persona que siempre ha sido amable y ha tenido mucha clase allá por donde ha estado. Entonces yo creo que no se ha cerrado ninguna puerta. La mejor tarjeta de presentación de Xabi Alonso es la manera en la que juega el Bayer Leverkusen, un equipo con un 3-4-2-1 en el que todos defienden y todos atacan, un equipo que juega muy junto en el centro del campo y yo creo que su modelo de juego es fácilmente implantable en todos los países. Lo consigo implantar en Alemania, pero no descarto para nada que en un futuro Xabi Alonso termine entrenando en la Liga o en la Premier League o allá donde él realmente se lo plantee, porque creo que ahora mismo es uno de los entrenadores más valorados y más codiciados del fútbol europeo. Álvaro, muchas gracias. Gracias, Luis Fernando. Fascinante este mundo de Xabi Alonso. Sigues escuchando Táctica y Sistemas, un podcast de The Coach's Voice. Y ya que hemos conocido las raíces y sobre todo ese desarrollo exitoso, un camino trasegado desde muy joven, desde que era jugador hasta llegar a técnico y campeón de la Bundesliga, este camino recorrido por Xabi Alonso, es el turno de centrarnos en su perfil táctico, en la forma como plantea el juego en todas sus facetas, cómo desarrolla su filosofía ya en el rectángulo de juego. Para eso integramos a Héctor García a este podcast. Él es el editor en jefe de The Coach's Voice en español. A Marcos López Aragón, entrenador UEFA Pro y analista. Y César Torres, colombiano, entrenador de fútbol profesional en su país. Un saludo para los tres. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo vamos? Hola Luis Fernando, ¿qué tal? Bien, bien, aquí con ganas de inaugurar este podcast de Coaches Voice en español y para hablar de entrenadores, de táctica y conocer la figura de cada uno de ellos y el primero, Xabi Alonso, el enorme impacto que está teniendo como entrenador. Yo creo que es una figura muy importante para empezar esta serie de podcasts. Déjeme saludo a Marcos y a César. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Es un placer participar en este podcast. Agradecemos la invitación y, por supuesto, aportaremos todo lo que podamos sobre esta figura de entrenador tan importante de presente y también, sobre todo, de futuro. César, ¿cómo estás? Hola Luis, Héctor, el profe Marco, un saludo especial para todos y bueno, y para toda la gente que va a escucharnos. Para mí es un gusto y un placer estar con ustedes. Espero aportar, aprender ante todo y bueno, yo creo que vamos a hablar de uno de los referentes actuales como entrenadores y es un gusto para mí. Claro, bienvenidos a esta mesa. A ver, vamos a hablar del campeón de la Bundesliga. Claro, esto suena muy sencillo, pero es muy complicado luego de arrebatar de ese puesto al Bayern Múnich. Pero lo más importante y lo que ha dejado también es una huella de fútbol ofensivo. Y comienzo con Héctor. ¿Cómo definirías este modelo ofensivo de Xabi Alonso entonces, Héctor? Complicado, ¿no? Luis Fernando, definir el modelo porque el modelo ofensivo de Xabi Alonso es un modelo de ataque, ataque permanente. Lo hemos visto sobre todo esta temporada,
el Bayer Leverkusen es un equipo con una enorme presencia en el campo rival, en último tercio del campo, acumula muchísimos jugadores y eso es el fruto, esa filosofía de juego acaba teniendo fruto, ¿no? Acaba teniendo fruto de haber ganado la Bundesliga la primera vez en la historia del Leverkusen y un equipo que es capaz de esa continuación de ataque, no importa si va ganando, si va perdiendo y si va perdiendo, como hemos visto esta temporada, en los últimos minutos es capaz de remontar muchos partidos por esa filosofía permanente de ataque, ¿no? Un equipo es como una ola casi, ¿no? Que cuando se acerca, te aplasta y está todo el rato así. O sea, además tiene un punto importante su modelo ofensivo, tiene muchas variables, muchas soluciones y es muy, muy constante. Y cuando un equipo está constantemente atacando, para el rival que defiende es agotador. Marcos, se ve que es un modelo ofensivo, pero con nuevas variantes. Se ven nuevos puntales en todo esto de Xavi Alonso con el Bayer Leverkusen. Sí, tanto que sí. Yo creo que incluso actualmente podemos decir que Xabi Alonso representa, digamos, el más puro sistema 3-4-2-1 en momento ofensivo. Este es un sistema que me interesa especialmente y que solo se lo he visto de manera académica a Tuchel en el Chelsea, a Nagelsmann en el RB Leipzig, a Sampaoli en su primera etapa en el Sevilla y a Gasperini en la Atalanta. Tuchel y Nagelsmann han mutado al 4-2-3-1, Gasperini ahora está jugando 5-3-2 con la Atalanta, quizá Becasese en el Elche está jugando también un modelo de juego similar al de Xabi Alonso, ¿no? Sí, como tú bien dices, tiene variantes, porque en salida de balón ese 3-4-2-1 se convierte en un 4-2-3-1, tanto en cuanto normalmente Stanisic o Kosonu, que son los que juegan en el perfil de central derecho, y Grimaldo, que juega de carril izquierdo, ocupan las posiciones exteriores para que Frimpong pueda ocupar en vuelo la banda derecha. Palacios o Andrich y Granit Xhaka se alternan en la posición de primer medio centro, mientras que Florian Wirtz y Hoffman ocupan por dentro una tercera altura. Es decir, bien es cierto que plantea un 3-4-2-1 en momento ofensivo, pero en salida de balón es un 4-2-3-1 y se va moviendo. Y también una cosa que me parece súper Sí. curiosa del modelo ofensivo de Xabi Alonso es que cuando los rivales, porque al final los rivales del Leverkusen están tendiendo, mientras discurre la temporada, a replegarse en bloque bajo, incluso en repliegue intensivo, incluso la figura del central derecho se incorpora al centro del campo, por delante incluso del mediocentro de su perfil. Entonces, y si mete también a Grimaldo por dentro. Entonces, al final, Xabi Alonso lo que está consiguiendo dentro de ese 3-4-2-1 con ataque dinámico es conseguir casi, podríamos decir, un rondo de 4 o 5 jugadores por dentro y 2 por fuera, lo Esa, cual es, esa superioridad numérica es muy guardiolista, ¿no? También lo que se está viendo en el City, como está utilizando incluso pues, a jugadores como Stones, podríamos sí, decir. sí, correcto. La diferencia quizá viene en que Guardiola sigue siendo, a pesar de sus mutaciones tácticas muy evidentes que han dado con el título de Champions League la temporada anterior, sigue siendo un poco guardián del juego posicional. Es decir, el City de Guardiola ataca de manera más posicional que el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, que ataca más en dinámico, ¿no? Donde los jugadores, sobre todo de media punta, Birch, Hoffman, permutan casi sus posiciones o se intercambia con Grimaldo, Grimaldo entrando por dentro y Adli o Florian Birch por fuera, ¿no? Es un ataque un poquito más dinámico, más aposicional, podríamos decirlo así, que el City de Guardiola. Uno de esos caos organizados, como dice incluso Jürgen Klopp cuando se le asimila al heavy metal. Pero César, ¿cómo se puede conseguir un equilibrio entonces con un sistema de un ataque tan dinámico como lo viene diciendo Marco y sobre todo con un fútbol ofensivo? ¿Cómo se puede conseguir el equilibrio sobre todo para protegerse en las transiciones defensivas? Luis, a ver, yo pienso que justo ahí está el secreto. Es un equipo, digamos, que pone muchos hombres en campo rival con la dinámica, como lo ha dicho correctamente Marco. Siento que cuando Grimaldo interioriza y Wirtz desciende un poco sobre la banda, Otman, Boniface moviéndose en todo el frente de ataque,
y Frimpong por el carril derecho, que es el único extremo extremo o carrilero que juega bien pegado a la raya. Suman muchos hombres, los mediocentros se suman y lo que buscan es, si no finalizan las acciones ofensivas, buscan hacer una reacción tras pérdida intensa, dinámica y donde todo el mundo está cerca. Y siento yo que en su defecto, si no logran recuperar la pelota con inmediatez, posteriormente viene una interrupción del juego donde te ayuda después a reorganizarte, a ser ordenado y a través de interrumpir el juego, no perder ese equilibrio defensivo. Pasemos a un aspecto ya individual, pero que también tiene que repercutir o tiene que ver ampliamente con lo colectivo y es la transformación de los jugadores. El año pasado este equipo estaba peleando por el descenso y ahora es campeón. ¿Ustedes cómo han visto, comenzando por César, que pues, le ha tocado también en múltiples ocasiones estar transformando los jugadores, cómo han visto ustedes este trabajo de Xavi para que repercuta en el colectivo? A ver, yo siento que primero, desde que él inicia el proyecto, cuando tiene un objetivo principal que es el de salvar la categoría, sacarlo de ese hueco de lo tiene el equipo, hay un convencimiento desde lo mental y después desde lo futbolístico. Logra ese primer objetivo, implanta sus ideas, su idea propositiva, su modelo de juego, de ir al frente, de buscar tener el control del partido, pero también los convence de esa parte mental que se puede, que es posible, y es ahí donde arranca su segunda temporada con una solidez y con un ataque que como todo lo hemos visto, que es variable, porque como lo decía Marco correctamente, es un equipo que es capaz de tener la pelota, de controlar el rival a través de una buena posesión, pero con muchísima dinámica, intercambiando posiciones en ese último tercio de cancha o en esos últimos dos tercios de cancha, pero también hacer ataques directos desde un bloque medio o hacer transiciones ofensivas a gran velocidad. Yo creo que hay dos componentes. Uno, ese convencimiento desde lo mental y desde lo futbolístico en esa primera etapa donde logran este objetivo principal y lo ubican sexto. Y ya después una segunda temporada donde sobre toda esa base y ese soporte que hizo en esa, bueno, ha hecho lo que extraordinariamente todos hemos visto, que es ser un sólido campeón y además mostrar todas estas tendencias tácticas dentro de su equipo. Marcos, ¿cómo lo ves tú? Sobre todo un convencimiento viniendo de menos, casi cero a más, casi del descenso a campeón. Sí, sin duda, y es que hay una frase muy típica, sobre todo en los entrenadores, que decimos siempre, o directores deportivos, que los procesos necesitan tiempo. Tiempo de maduración, tiempo de creer, de convencimiento y de aplicarlo, ¿no? Yo creo que le ayuda también su figura como jugador campeón de todo, ¿no? Su influencia, incluso de los mejores entrenadores casi de la historia. Estamos hablando de que ha tenido como entrenadores a Mourinho, a Rafa Benítez, a Ancelotti, dos veces Guardiola, Luis Aragonés del Bosque. Hombre, con ese bagaje estoy seguro de que su mensaje tiene ascendencia ya directamente en el vestuario, además un vestuario permeable que no está plagado de estrellas, es decir, el siguiente reto a futuro que tendrá Xabi Alonso como entrenador es efectivamente convencer también, de la misma manera que lo ha hecho con Bayer Leverkusen, seguramente a proyectos y a equipos con mayor obligación competitiva de ser campeones, ¿no? También yo creo que ayuda el carácter mesurado, la personalidad madura, el liderazgo moderno y transversal que tiene, genera confianza. Y luego al final, pues también, y lo comentaba César, y coincido con él, que su mensaje táctico es muy moderno y el sistema 3-4-2-1, yo sinceramente creo que posiblemente es el que más le gusta al futbolista y por lo tanto es más fácil convencerle. Héctor, ¿estás de acuerdo? Sí, hay una cosa de Xavi Alonso, él ya cuando él empezó en las categorías inferiores del Madrid, equipo sub-14, si no me equivoco. Bueno, la primera semana de entrenamiento cuentan que la gente de Real Madrid, de la Ciudad Deportiva de Valdebebas, alucinó con el Xavi Alonso entrenador. Y no sé si recordáis, Marcos, Luis Fernando, César, allí
un vídeo, el Bayer Leverkusen hace unos meses subió un vídeo de una sesión de entrenamiento en la que se le ve a Xabi Alonso dando órdenes y participando en los entrenamientos. Y es curioso porque como todavía, o sea, está todavía muy fino, mantiene el físico casi de jugador y mantiene ese toque de balón que tiene. Entonces se pone a participar con los jugadores en entrenamiento, a recibir, buscar pases, como él hacía cuando estaba en el Madrid, Bayern Múnich, Liverpool y demás equipos, y él se integra. O sea, es curioso porque ese entrenamiento, Xabi Alonso cuando participa es casi como un jugador más. Entonces, los jugadores, si tú tienes a un entrenador que participa de esa manera, que te enseña de esa manera, que es como decía Marcos, un modelo cercano, diferente, moderno, fresco, los jugadores deben alucinar. Es decir, joder, mi entrenador es capaz de poner un balón a 60 metros con un cambio de banda increíble. Entonces, Xabi Alonso lo que ha conseguido en todos los equipos, también cuando estuvo en la Real Sociedad B, el Sanse que le subió, es esa cercanía con los jugadores. Él no se ha posicionado como entrenador de una figura de autoridad, de yo soy Xabi Alonso y aquí estoy, sino que él se ha acercado a los jugadores y desde ahí ha evolucionado, potenciado a todos. Es decir, si le preguntara a Marcos y a César, no sé qué jugador en este año, 2 años que llevan a Bayer Leverkusen, pero tenemos a Grimaldo, que es posiblemente ahora uno de los mejores laterales del mundo, Florian Wirtz, Bonifacio, o sea, todo jugador mejora con él. Y lo hizo también no solo en el Bayer Leverkusen, que ya es un equipo élite, sino también en el Sanse cuando estuvo y en ese Real Madrid, ¿no? Cuando llegó, y aquí termino con lo que comenzaba en esta parte, que alucinaron con él. Es decir, es capaz de acercarse al jugador para facilitar esa evolución y ver rendimientos como los que estamos viendo ahora en el Bayer Leverkusen. Ahora hablaba Marcos y que también lo estábamos tocando en la primera parte de nuestro programa, todas las influencias que ha tenido Xavi Alonso en su carrera. Yo creo que para mí es uno de los jugadores que ha estado en manos de o de los pocos jugadores que ha estado en manos de todos los grandes del fútbol. Ahora, yo sé que el análisis se hace sobre los hechos, pero miremos un poco a futuro. Ya con este Xavi campeón, ¿de cuáles de estas influencias ustedes creen que Xavi podría tomar mano ya para competir en Europa, porque ya está en otro nivel, y para de pronto volver a pelear por el título de la Bundesliga? Comienzo contigo, César. Bueno, es una excelente apreciación. Yo creo que ahora viene, digamos, ese tercer reto que es el más complejo que tenemos todos los entrenadores. Partiendo de esa base donde toma un equipo muy, muy hundido, muy caído y lo salva del descenso y después a la siguiente temporada lo saca campeón. Seguramente como nosotros lo hemos estudiado, lo han estudiado la mayoría de los entrenadores en Europa. Entonces, tiene dos caminos. Uno, digamos, el cómo reforzar ese equipo, cómo darle ese salto de calidad para las participaciones en competencias europeas, cómo lo refuerza, dónde le da ese toque distinto, dónde le da esas variantes, y con esos jugadores que lleve, qué otras variantes le puede agregar sumadas a todo ese colectivo y esa idea que trae. Yo creo que son dos aspectos sobre los cuales ya tendrá que estar trabajando, estar buscando la elección de los jugadores que pueden llegar a sumarse para competir, porque digamos que si bien, como tú lo decías, estamos hablando sobre los hechos, bueno, se viene un escalón más y se viene ese escalón donde él tendrá que estar a la altura o seguir marcando esa tendencia, y bueno, eso es lo que yo creo que la gente del fútbol queremos ver. Marcos, ¿cómo lo ves? ¿Por cuál autopista empezará a tomar Xavi Alonso para poder seguir evolucionando su estilo ahora en Europa? Yo creo que él tiene claras las referencias porque las ha vivido en carne propia como jugador y porque está viendo perfectamente que incluso con la evolución del fútbol actual, el propio Guardiola y Ancelotti hoy día, digamos que son los dos entrenadores absolutamente top, ¿no? Y dominadores en Europa. Entonces yo creo que él va a tratar, digamos, de conseguir esa mezcla. Futbolísticamente está claro que por mutabilidad, capacidad de adaptación, modelo de juego ofensivo, estamos hablando de un entrenador que en cierta forma tiene una incidencia de Pep Guardiola, obviamente, en mecanismos de salida de balón, en estructuras ofensivas, en press tras pérdida, en bloque alto,
pero que también, curiosamente, lo mejor probablemente que tiene Ancelotti en el Real Madrid y que siempre ha tenido con esas 4 Champions que hoy día nadie salvo él tiene, es la gestión de grupo, ese liderazgo transversal del que comentábamos antes, capaz de convencer más que de mandar sobre los jugadores y que además haga el equipo más competitivo. Creo que es un gran reto el que tiene por delante. Me parece además que la gestión que está haciendo de su propia carrera como entrenador es muy inteligente porque nunca se ha precipitado. Quiso estar ese año último en la Real Sociedad B para entrenar a aquel equipo tan jovencito en una segunda división tan complicada y tan dura como la que tenemos en España. Ahora ha decidido quedarse en Leverkusen para continuar un proyecto que él considera que le puede seguir aportando muchísimo en su propia edificación como entrenador y por lo tanto me parece una gestión muy inteligente y creo que vamos a ver esa mezcla cada vez más marcada de un entrenador con tintes tácticamente más tendentes hacia Guardiola, pero con una gestión de grupo orientada a la de Ancelotti, porque creo además que el propio Xabi Alonso sabe perfectamente que con una gestión de carrera medianamente normal, dentro de pocos años se va a encontrar entrenando a un gigante de Europa. Pues qué interesante. Entonces, es una mezcla a futuro, según Marcos, de Guardiola con Ancelotti en estos dos aspectos. Pero, Héctor, ¿cómo lo ves? Tal vez de pronto también vendrán las gotitas de esa necesidad de ganar de José Mourinho también en los nuevos planteamientos de Xabi Alonso. Sí, hablabais en la primera parte del podcast de las influencias y ya estábamos hablando ahora y se me viene a la mente una imagen que creo que fue el día después de ganar el Bayer Leverkusen en la Bundesliga. Era una foto en la que salían Vicente del Bosque, Mourinho, Ancelotti, Guardiola y salía Xabi Alonso y ponía, han creado un monstruo, ¿no? Refleja un poco eso, ¿no? Esa mezcla de todos los entrenadores que tuvo, entrenadores muy importantes, también Rafa Benítez, que se me olvidaba, han creado un jugador, dieron forma a un jugador y ese jugador ahora es entrenador. Más allá de hablar hasta dónde puede llegar Xavi Alonso, que bueno, el camino es prometedor, increíblemente prometedor, no sabemos cuál será su límite, pero si hay algo, y sí me gustaría preguntarles a César y a Marcos como entrenador, si hay algo que creo que le une a sus entrenadores y a muchos de ellos, y es que Xavi Alonso fue organizador, jugador de medio campo, casi cerebro de sus equipos, como fue Ancelotti en su etapa en Roma-Milan, que fue centrocampista, Guardiola en el Barcelona, y hay un estudio por ahí que dice que, bueno, que la mayoría de los entrenadores de éxito en su etapa de jugador han sido centrocampistas. Y yo les quiero preguntar a Marcos, yo creo que eso tiene mucho valor, haber sido centrocampista para ahora ser entrenador. Eso te da una cierta ventaja porque ya organizabas el juego de tu equipo cuando eras futbolista. Me gustaría preguntarles a Marcos y a César como entrenadores si ellos están de acuerdo en esto, ¿no? Que es importante dentro de toda esta figura inmensa de Xavi Alonso como entrenador, un punto importante es que ocupara esa posición como futbolista. Sí, sí, yo creo que quizá no tanto la demarcación de centrocampista, que también, sino sobre todo la manera de jugar y la manera de ver y de entender el juego realmente, ¿no? Y esto obviamente influye sin duda en el modelo de juego como entrenador, es decir, el que ha sido jugador. Sí que es cierto y coincido con que los centrocampistas, todos los entrenadores dicen, incluso los que no han jugado, a nivel profesional, que la visión tan compleja que tiene un jugador del centro del campo le hace, si tiene inquietudes, enriquecerse de esa dificultad, de esa complejidad que entraña la zona ancha del terreno de juego, ¿no? Como en todo hay dos perfiles, entre el blanco y el negro hay grises, ¿no? Pero tenemos un perfil claramente marcado de centrocampistas que luego han sido entrenadores y son entrenadores que apuestan por modelos de juego reactivos, enfocados principalmente en un entramado defensivo sólido, rocoso. Pues me vienen a la cabeza Simeone con el 4-4-2 y luego con el 5-3-2, Rubén Baraja en el Valencia con un 4-4-2 férreo, Antonio Conte con el 5-3-2 también, y luego en el otro
en la otra vertiente, pues nos encontramos fácilmente identificables pues a Zidane con sus 3 Champions League y con un juego fluido, un poquito más anárquico, Guardiola, el propio Xavi Hernández o Michel Sánchez en el Girona, que está haciendo las delicias de los amantes del fútbol de toque, ¿no? Y además de transición, un fútbol muy moderno, con sistemas híbridos incluso. O sea, estamos ya digamos, en el punto máximo de la evolución táctica actual, ¿no? Modelos de juego más propositivos, más ofensivos, generando superioridades numéricas en el centro del campo, curiosamente, que son las zonas donde ellos han transitado, ¿no? Entonces, dentro de estas 2 vertientes, yo claramente le veo más en la de Zidane, Guardiola, Michel y Xavi Hernández, por supuesto, claro. Y es que antes de ir con César, por eso es que yo estaba preguntando precisamente, Héctor, de las gotitas de Mourinho, porque durante el periodo de Mourinho, pues Xavi también se volvió una parte de estos planteamientos de José Mourinho que pretenden siempre tomar las líneas contrarias mal paradas. A eso iba precisamente. Veremos esa transformación de pronto ya estar en Europa, a pesar de tener un juego propositivo cuando en su faceta de jugador, a una fase un poco ya más conservadora como técnico. Ahora sí quisiera escuchar a César con respecto a este punto. Acá en Colombia salió un meme que, así como lo decía Héctor, que crearon una bestia desde lo táctico, porque imagínate, tiene tú a Mourinho, Guardiola y todos los entrenadores que ya ustedes han nombrado. Yo diría y pienso que él ha entendido, como fue un jugador exitoso, él conoció muchos caminos para ganar, muchos caminos para ganar. Y una de las premisas que tiene dentro de su modelo de juego es referenciar siempre a los mediocentros del equipo contrario, porque sabe que todo lo que él crea en fase ofensiva desde sus inicios lo hace es para que los mediocentros reciban la pelota, perdón, con ventaja, y a partir de ahí generar mucho juego interno para después descargar sobre las bandas. Siento eso, siento que al conocer tantos caminos de todos los entrenadores que tuvo, más la preparación, más pues fue y lo aplicó, su juego lo basa, como decimos muchas veces aquí en Colombia, los partidos se ganan en la mitad del campo. Y en la mitad del campo él fue uno de los jugadores más expertos, tanto para trancar, para defender, pero también para la construcción y la elaboración de juego desde su posición. Siento que él le da mucha importancia a eso, esa visión de juego que se tiene para crear, para construir, pero también para leer el partido, para leer el juego y saber en qué posición debe estar, en qué momento tiene que llegar, es parte de la base de su modelo. El nacimiento de una nueva leyenda. Bueno, César, Marcos, Héctor, muchísimas gracias por ponernos en contexto ya con la parte táctica, cómo todas estas influencias se están viendo reflejadas en el terreno de juego ante el gran campeón de la Bundesliga como es Xabi Alonso. Muchísimas gracias. Gracias, Luis Fernando. Gracias. Un placer. Gracias. Un abrazo. Y hasta acá nuestro podcast. En nombre de Álvaro Romeo, Héctor García, nuestros entrenadores invitados y el mío propio, Luis Fernando Restrepo, les damos las gracias. Y hasta nuestra próxima emisión del podcast de The Coach's Voice en español. Hasta pronto. Táctica y Sistemas, un podcast de The Coach's Voice.